A mi hermanito Diego del Bosque me ha estado acompañando en esta gira que empezó ayer en Nueva Rosita, honrando a los mineros que caminaron 1500 kilómetros en defensa de sus derechos. A mi compañero Alfonso y Luis Fernando, senadores de la República, les agradezco mucho. A Magali, lideresa de del grupo parlamentario Morena aquí en Coahuila, nuestro compañero Catem, y a ustedes, compañeros de los medios de comunicación. Vamos a tener en unos minutos más, a las 11 aquí en Monclova, una asamblea, y luego nos vamos a Saltillo a las 6 de la tarde, y hoy mismo regreso a la Ciudad de México porque mañana el Partido Morena renueva su dirigencia nacional y ahí vamos a estar. Estamos invitados. Va a ser un evento muy importante, un proceso que va a fortalecer a la fuerza política, pues que es impresionante. La verdad más importante que tiene el país, es un fenómeno, sin exagerar, único en el mundo. Un partido que empezó apenas en 2015 con un puñado de legisladores y ya en 2018 había ganado la presidencia de la República. Se tienen en este momento 24 estados de la República, un número impresionante de ayuntamientos, mayoría calificada, por más que la derecha se irrite, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, mayoría de congresos locales. Y bueno, nada menos que el refrendo en la presidencia de la República, además por primera vez con una mujer en 200 años de la historia del país. Ha estado amagando la derecha con que van a impedir, un sector, la toma de protesta. No, pues no veo cómo. Así como yo dije que no había poder humano que pudiera evitar la realización de la reforma del Poder Judicial, y no hay poder humano que pueda evitar su instrumentación. En junio de 2025 se estarán eligiendo los ministras de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, la mitad de los jueces federales y la mitad de los jueces del país. Hay un transitorio para que los congresos locales hagan la adecuación para elegir a las personas juzgadoras, que Coahuila, el Congreso local está emplazado. Se hicieron como el tío Lolo, eso decía mi abuela, no es una versión original, se hicieron con el tío Lolo con el tema de la minuta, que no les había llegado completa. Lo que no les llegó completa es la dignidad. Y no hicieron. Podrían haberla votado en contra, pues no tienen por qué votarla a favor si no están de acuerdo, pero están obligados, legal, constitucional y moralmente, a hacer la reforma para que se elija a las personas juzgadoras, a los jueces locales, jueces, mujeres y hombres, aquí en Coahuila, la mitad o todos, si así lo deciden, en junio de 2025, y la otra mitad a más tardar en junio de 2027. Entonces, estoy muy contento. Acabo de hacer un video. Por eso les pido una disculpa, unos minutos tarde, comentando lo que sucedió ayer. Una agresión que no es una agresión a mi persona, pues yo tengo la investidura de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, represento a todo el Senado, a toda la pluralidad representada por el pueblo de México en la Cámara de Senadores. Entonces, una agresión que va mucho más allá, que fue una provocación, una agresión cobarde, y que además es de un abogado, comentaba ahorita con Alfonso, de un corporativo internacional que litiga contra el Estado mexicano para que grandes contribuyentes no paguen sus impuestos. Entonces, sabiendo que la reforma va a romper la vinculación del poder económico con el poder judicial, sabiendo que ese tipo de corruptelas que hoy así trabajan se acaban, pues desesperado hizo una agresión verbal y una agresión física. La Fiscalía General de la República lo tiene ya perfectamente identificado, nosotros también, pero la Fiscalía, que es importante que sea quien determine, lo tiene perfectamente ubicado. El área jurídica de la Cámara de Senadores presentó la denuncia correspondiente y no se va a dejar pasar. La verdad es que la toma violenta del Pleno de la Cámara de Senadores fue un hecho gravísimo, sin precedente, y a pesar de ello yo era de la idea de que no se presentaran denuncias. Se tuvieron que presentar porque si no la aseguradora no pagaba los daños materiales que hubo. El llamado de la senadora Díaz de Acción Nacional de Aguascalientes a que se nos linchara a quienes votáramos en favor de la reforma del Poder Judicial, las campañas
de golpeteo, de desinformación, de denuesto, de intriga que tienen los medios masivos de comunicación. En ese contexto se da la agresión y además, pues sin ninguna arrogancia lo digo, el hecho de que yo en este momento en el centro del debate simbolizo buena parte de lo que el movimiento representa, en ese marco se da esta agresión. Si hubiese sido una agresión personal bastante grave sería, pero una agresión con todas las implicaciones que tiene la investidura y el contexto que estoy comentando, pues no la vamos a dejar pasar. Yo agradezco la solidaridad. Ayer tanto Luis Fernando como Alfonso fueron de inmediato y todos mis compañeros senadores de Morena muy solidarios, expresiones de la población muy solidarias, mucho agradezco, estoy muy honrado, muy agradecido y no vamos a dar ni un paso atrás, o sea, vamos a continuar con la instrumentación de la reforma al Poder Judicial. En breve antes de un mes, se va a emitir la convocatoria para la elección de las personas juzgadoras, es responsabilidad de la Cámara de Senadores. Y cierro planteando que me he comprometido ayer por la tarde-noche a regresar el 20 de enero, que se cumplen 73 años de la que infamemente fue llamada Caravana del Hambre, una caravana de la dignidad, caravana de la lucha, caravana del pueblo trabajador en defensa de su contrato colectivo, de su autonomía sindical, de sus derechos. Se cumplen 73 años y entonces vamos a hacer una caminata. Planteamos inicialmente los 25 kilómetros que recorrió los trabajadores, pero ya pensamos que tenemos una edad. No, en realidad el tema es llegar a una población para hacer ahí un meeting. Entonces estamos pensando llegar a Sabinas, que está a 13 kilómetros, que no es tampoco una cosa simbólica, es una manera de honrar esa lucha tan importante que por cierto está olvidada, yo mismo no la conocía. El Partido del Trabajo hizo un libro que ayer regalamos que se llama, no lo hizo, La huella de Nueva Rosita, el coordinador Mario Gil. Ese libro se publicó en 1959 y quedó olvidado. Y el Partido del Trabajo en 2020 lo volvió a reeditar. Es una joya, es una joya. Yo, como dice Joaquín Sabina, no soy un tipo de lágrima fácil y al final de la lectura se me salían las lágrimas en el avión que venía terminando el libro de México para Monterrey. Yo creo que debería leerlo todo el mundo y los coahuilenses, las coahuilenses, sin duda. Es motivo de gran orgullo, una lucha en condiciones adversas con todo el Estado mexicano, la transnacional minera American Smelting, me parece que era la empresa que está detrás de los nombres de las empresas supuestamente mexicanas, la Secretaría del Trabajo en contra, la Junta Federal de Conciliación, todo en contra, y el propio movimiento obrero les dio la espalda y ahí se rompió con el trabajo de defensa de los derechos de los trabajadores, trabajadoras, del ascenso del sindicalismo, y empezó un control brutal. En la actualidad, cierro el largo comentario, solo 9% de los trabajadores, mujeres y hombres del país, tienen un sindicato, y es muy importante que se logre que se hagan organizaciones sindicales democráticas. Yo celebro mucho además que sea compañero nuestro Alfonso, líder del magisterio, que han tenido una responsabilidad enorme, se han mantenido firmes y que están del lado correcto de la historia, impulsando este proceso de transformación. Entonces, eso es lo que yo les comentaría. No sé si Alfonso o Luis Fernando quieran comentar algo antes de pasar a las preguntas. Adelante. Gracias, presidente. Bueno, saludo con mucho gusto a todas ustedes, a todos ustedes, a la compañera coordinadora Magali por estar aquí, a mis compañeros y colegas, Alfonso Cepeda, senador por Coahuila, Diego del Bosque, dirigente estatal, Miguel Gatarse, secretario de CATEM, a nuestro alcalde Roberto Piña, que viene llegando. Una disculpa a todos. No te preocupes. Y bueno, pues gracias, presidente. Aquí estamos con él, acompañándolo en esta importante gira a Coahuila que nos representa muchísimo. Ya nos platicó, yo no quiero repetir todo lo que nos dijo.
lo relevante que para él era iniciar en Coahuila en un momento histórico como este, porque estamos viviendo momentos históricos y bueno, yo le agradezco mucho aquí al senador Gerardo Fernández Noroña. Quiero platicar de dos temas muy rápido, muy breve, que me parece importante colocar, aprovechando la presencia de todos y todos ustedes y de quienes me acompañan. Primero que nada, señalar que los tibios son los peores. Los tibios son los peores. Y este Congreso local, la bancada prianista del Congreso local de Coahuila fue sumamente tibia al no manifestarse en algo tan relevante como la reforma al Poder Judicial. Y tiene que ver con una postura que va desde el gobernador hasta cada uno del priismo y del prianismo aquí en Coahuila. Simple y sencillamente no decir nada habla de lo peor. Quieren que permanezcan las cosas igual y no manifestarse en un momento tan relevante de la historia. Cuando cambiamos el Poder Judicial para acercarlo al pueblo, para devolverle la justicia a la gente, es lo peor que pueden hacer, porque están lejos, muy lejos de representar al verdadero ciudadano coahuilense. Segundo, este gobierno priista presume tanto el tema de seguridad. Yo les quiero contar una anécdota relevante que ocurrió ayer en el municipio de Torreón, con motivo de que para la mitad de la semana vamos a aprobar en la Cámara de Senadores una reforma, dos reformas constitucionales, pero una de ellas para la Guardia Nacional, donde queremos que tengamos seguridad, garantías para que las Fuerzas Armadas puedan permanecer en la calle cuidando a los ciudadanos, salvaguardando la cadena de derechos, de garantías, además dándosela a unas Fuerzas Armadas sumamente leales, porque si alguien, y lo pueden preguntar en cualquier encuesta, los ciudadanos se sienten seguros y le dan la mejor evaluación y calificación, son a las Fuerzas Armadas. Pero aquí en Coahuila se ha presumido mucho el tema de seguridad. El alcalde de Torreón ayer decide romper la coordinación que existe con el gobierno del estado, que además dice que se les da la opción de que o continúan en el municipio o se van al gobierno del estado. Yo quiero preguntarle al alcalde de Torreón por qué cambió de opinión, porque hace 3 años que llegó de alcalde celebró con bombo y platillo que el gobierno del estado tuviera control, tuviera coordinación con el Cuerpo de Seguridad Pública Municipal de Torreón. ¿Y por qué ayer no? ¿Por qué ayer decide lo contrario? Y quiero decirles que a esos que llaman a la coordinación, pues que se coordinen porque no vamos a permitir y vamos a estar muy vigilantes, tanto del alcalde como del gobernador, de que estos desencuentros no se traduzcan en temas de inseguridad para los torreonenses. Yo le quiero preguntar al alcalde de Torreón por qué cambió de opinión, por qué antes sí con el estado y por qué ahora no. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión? Quiero que me responda el alcalde de Torreón, y es básicamente mi comentario, darle las gracias también en motivo de estar en una región tan relevante como la región carbonífera, la región carbonífera y la región centro de Coahuila. Pues vamos a ver a los trabajadores de Altos Hornos de México, tenemos un compromiso con ellos, son más de 60 semanas, 70 semanas casi que no perciben el sueldo, producto de la corrupción, de quienes enriquecieron con una empresa tan generosa como lo es Altos Hornos de México, y que hoy tristemente abandonaron a los trabajadores. Pero aquí están los senadores, aquí están los diputados locales, aquí estamos nosotros para responder, para rescatar y para atender a quienes han sido tratados con injusticia. Así es que muchas gracias. Gracias. Es un privilegio, realmente es un honor que esté en Coahuila el presidente del Senado, el licenciado Gerardo Fernández Noroña, quien es toda él ahora ahí en el Senado, desempeñó un papel protagónico importantísimo. Seguramente ustedes le dieron seguimiento en la aprobación de la reforma a la ley del Poder Judicial.
y decirles que ese también es un acto de justicia indiscutible, porque cuando el ciudadano común cae ahí en las garras de quienes administran la justicia y no tiene con qué sobornar al juez o al secretario del juzgado, pues triste su destino, porque no se salva de la cárcel, si no tiene con qué pagarse un buen abogado y con qué también repartir ahí donde se debería impartir justicia. Creo que ha sido una iniciativa extraordinaria del presidente Andrés Manuel López Obrador. Igual nosotros sentíamos temores cuando el 1 de mayo del 2018 promulgó un decreto en el que obliga a todos los sindicatos a aplicar el voto universal, secreto, directo y nominal. Y quiero decirles que al contrario, en lugar de que las secciones nuestras en el país, llevamos ya 45 y vamos a terminar de aquí al mes de diciembre, en lugar de que la gente se dividiera, de que la gente se dispersara, le dio gusto que acabaran las imposiciones y los dedazos y decidir por sí mismos quiénes fueran sus dirigentes. Entonces creo que el hecho también de que el pueblo elija a los juzgadores, a los jueces y magistrados, es un gran paso en la vida democrática del país. Yo no quiero abundar mucho, simplemente decir que es siempre bienvenido en Coahuila nuestro presidente del Senado, el licenciado Gerardo Fernández Noroña, que sabemos que está preocupado porque en algunas entidades no se ha dado ese paso, y es una pena que en la tierra de Venustiano Carranza, en la tierra de Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia, esto esté detenido. Y ojalá que no suceda como con los libros de texto gratuitos. Fuimos el último estado en que se distribuyeron los libros hasta que hubo cambio de gobernador. Y ahora ojalá que no seamos el último estado en aprobar también esta ley histórica, y que tomen conciencia los diputados, los integrantes del Congreso local, de que hay que sumarse a esta gran acción histórica que a iniciativa del señor presidente de la República aprobó por mayoría calificada la Cámara de Diputados, aprobamos en la Cámara de Senadores por convicción, porque sentimos que es necesario un cambio en ese poder, en ese ámbito. De tal manera que estamos de fiesta, porque nos honra con su presencia el senador Noroña, que así lo conocemos más. Yo me he quedado, la verdad, impactado con la forma en que dirige los trabajos, los debates allí en la Cámara de Senadores, y estoy aprendiendo mucho de mis compañeros y de él en lo particular. Y decirle que siempre será bienvenido a Coahuila, y que cuentas, senador, con el aprecio, con el afecto de todos los coahuilenses. Yo felicito a la sección 38, la sección 35 del CENTE, porque realizaron foros en plazas públicas y reuniones con padres de familia para que abogados que se capacitaron pudieran explicarles cómo venía la reforma al Poder Judicial, y fue bien recibida la información. Creo que ahora lo que sigue es pues aguantar estos embates de la derecha y de quienes se han visto beneficiados con los fallos equivocados comúnmente que dan los jueces, y que ahora pues tendrán que someterse a la soberanía del pueblo, porque el pueblo manda, senador, y eso nos lo ha enseñado gente como Gerardo Fernández Noroña. Bienvenido a Coahuila. Muchas gracias. Pues estamos a sus órdenes para las preguntas. ¿Hasta dónde pudiera el Senado y al mismo tiempo invitar a la Cámara de Diputados para que el Poder Legislativo pueda hacerle justicia a los trabajadores y a los órganos de México y sus familias, que no solo a los activos se les adeudan alrededor de 70 semanas de salarios, sino a los extrabajadores que dejaron toda una vida laboral ahí de 30, 40 años, que no les han pagado sus finiquitos, sus terminaciones desde hace más de 3 años, así como pues, a ex trabajadores que vienen reclamando lo del 25% por la venta de esta empresa, que pues también hay dudas en
en cuanto a si se pagó o no se pagó en aquel entonces en que se adjudicó a particulares. ¿Hasta dónde pudiera el Senado? Sí, yo lo que ofrezco es que platicaremos con nuestra presidenta electa, en breve ya presidenta constitucional, Claudia Sheinbaum Pardo. Ella conoce bien la situación del país y por supuesto la situación de Monclova y particularmente de Altos Hornos. Tenemos que encontrar una solución que no sea... Miren, es que uno no puede dejar de señalar por qué estamos en esta situación. Porque dice, no, es que tienen que resolver, sí, nada más que estamos en esta situación. Era una empresa pública, una empresa poderosa, una empresa rentable, que fue regalada a amigos de los que estaban en el gobierno en turno y fue saqueada. Hoy la empresa la han demolido, está en ruinas, pararon los hornos, destruyeron con la inactividad no solo la economía de la región y el daño bárbaro de los trabajadores y trabajadoras, sino la propia empresa cargada de deudas, y entonces le vuelves a meter ahí recursos públicos para que un particular vuelva a saquearla y la vuelva a entregar en los huesos. Eso no puede ser. Tenemos que ver, por lo tanto, la situación económica y el camino posible para encontrar una respuesta a los trabajadores y trabajadoras y a toda la región, porque ha sido motivo de orgullo, un motor económico importantísimo de la región y nacional Altos Hornos, y hay detrás una tragedia terrible. Por eso la importancia de la historia de la huelga de Nueva Rosita, ¿no? Que fueron 5,000 trabajadores mandados a la calle, a ellos por defender sus derechos. Entonces acá Ancira ha sido un saqueador y un irresponsable, un hombre falto de palabra, y tenemos que encontrar una salida. Entonces lo que ofrezco es que platiquemos con la presidenta electa el tema. Sin embargo, no es un poco tarde para buscar una salida, considerando que ya está el proceso de concurso mercantil bastante avanzado y que estamos solamente a espera de que se reactiven los juzgados para que se dicte oficialmente la quiebra de la empresa. No, la empresa está quebrada, o sea, eso es evidente. Pero, digo, para que se dicte oficialmente Por eso, no estoy diciendo una cosa diferente. O sea, tú dices, es un poco tarde. Pues el daño que hizo el neoliberalismo al país ha sido brutal y somos nosotros los que estamos resolviendo esos problemas. No es tarde, estamos enfrentando daños terribles que se hicieron a la economía y a las personas y al pueblo de México. Entonces, también ese proceso legal pues te da la situación, el terreno en el que debes encontrar una solución, porque no es que vas a evitar la quiebra. O sea, la empresa, ya lo dije, está demolida, está en una situación, de quiebra, yo diría que absoluta. Entonces, ese es el escenario que vamos a enfrentar y ese es desde el escenario que hay que partir para encontrar una respuesta a los trabajadores y trabajadoras. Señor, en su próxima visita aquí en especial a la ciudad de Monclova, me parece que es para el 20 de enero, vamos a poder confiar y en sí los trabajadores en que va a traer buenas noticias. A ver, yo vuelvo a insistir, a riesgo de ser malinterpretado, reconocerán ustedes que es una empresa privada, ¿no? Con un manejo irresponsable, que saquearon a la empresa y a la región. Se convierte en un asunto público porque nosotros no podemos ser insensibles a semejante impacto a las familias del lugar. Entonces, yo no quiero generar ninguna expectativa, decir, sí, ya el 20 traemos la solución al tema. No sé qué esté pensando nuestra compañera presidenta electa, todo lo que implica un asunto de recursos. A ver, pongo otro ejemplo, privatizaron las pensiones. No recuerdo, alguien aquí tiene el dato, son miles de millones de pesos de ahorro de los trabajadores que se fueron a las afores privadas. Y no hay lugar a donde vayamos que no nos digan, oigan, volvamos al régimen solidario. Pues claro que es atendible esa demanda.
El problema es el costo que esa demanda tiene y el broncón que implica enfrentarnos. Si con la reforma al Poder Judicial están que se suben por las paredes, este tema implica una decisión política y económica de la mayor importancia que no puedes plantear, porque además la Corte, en las infames sentencias que determinó, dijo que las UDI son legales. Entonces, tenemos problemas muy serios con recursos económicos limitados. Esa es nuestra dificultad, que nosotros tenemos con el presupuesto público muy comprometido en muchos rubros, que encontrar soluciones a problemas tan graves como el que aquí se está planteando de Altos Hornos. Entonces, yo lo que ofrezco es, de hecho viene el compañero presidente el lunes, seguro traerá un planteamiento sobre el tema. Él ha estado muy de cerca y es un hombre de una sensibilidad y un compromiso absoluto. Entonces, vamos a ver qué dice el compañero presidente el lunes y sobre esa base y sobre lo que también esté pensando la compañera presidente y sobre el presupuesto que tengamos para el año que entra, que es atribución exclusiva a la Cámara de Diputados, veremos. Yo no quiero hablar con demagogia, decir, sí, no se preocupen, aquí ya lo vamos a resolver. No, es un problema de una dificultad mayúscula. Oiga, senador, tomando el tema de la reforma al Poder Judicial, si bien es cierto ya está aprobada y se va a llevar a cabo, ¿no han considerado también llevar a cabo reformas en las fiscalías tanto del Estado como federales? Claro. Porque ahí surgen los problemas. Sí. Sí, lo anunció el compañero presidente, nosotros lo hemos planteado. Cuando digo nosotros me refiero al Poder Legislativo, insistentemente, que viene una reforma a las fiscalías, tanto general de la República como locales, que viene una reforma a la Defensoría de Oficio, que yo me empeñaría en que se llame Defensoría del Pueblo y que sea una estructura muy poderosa, porque la mayoría del pueblo no tiene dinero para contratar abogados. Y luego, no sé cuántos abogados hay aquí, pero no quiero lastimar a nadie, pero luego son terribles. Le sacan a la gente el dinero y los dejan embarcados y se van y queda la gente ahí endrogada y con su familiar preso. Entonces, una Defensoría del Pueblo muy fuerte, algunas áreas que no se tocaron en esta reforma para complementar. Sí, sin duda esa parte se va. Yo creo que es una de las preocupaciones, no creo, es una de las preocupaciones y ocupaciones que tiene nuestra compañera presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. Platicando con ella comentó que ella presentaría esas iniciativas de reforma constitucional. Senador, de hecho, se están trabajando. Senador, ¿por qué a más de año y medio de la situación de Altos Hornos de México no se ha prestado una atención a los trabajadores? Sí, ¿cuál es la atención a los trabajadores? O sea, yo vuelvo... Sí, por eso. ¿Quién debe pagar esos salarios? No, o sea, la crisis económica, la crisis social. Por eso, a ver, yo creo que no se quiere oír porque es muy rudo lo que estoy planteando. No, ¿por qué no se ha prestado un apoyo del gobierno federal? Por eso. Yo vuelvo a plantear. Es una empresa particular, ¿no? Que... Estoy hablando de los ciudadanos, no de la empresa. A ver, entonces no entiendo la pregunta. De los trabajadores. No entiendo la pregunta. El apoyo que se le puede prestar a los ciudadanos ante esta crisis. Pero, ¿por qué? ¿A qué ciudadanos? A los trabajadores de Altos Hornos. Entonces no es a los ciudadanos. Estamos hablando del... No, está por eso, compañero. A ver, vuelvo a insistir. Me están diciendo ahorita, bueno, termina, compañero, primero no eres de prensa, eres un trabajador, y yo respeto, perfecto. Entonces, a ver, me está comentando Luis Fernando, tienen cobertura de seguridad social. Bueno, pues eso no es un asunto menor. No están cotizando al Seguro Social, no está cotizando ni el empresario, Ampón, no están cotizando los trabajadores y se le está prestando un apoyo relevantísimo. ¿Cuál? Pues ese es la seguridad social, ¿como cuál? No, yo pregunto. Por eso, deja de interrumpirme, hermano, o termina tu pregunta para que yo te pueda contestar. Termina. Tú me dices cuándo hayas terminado. Yo le pregunté en cuanto al apoyo social a los trabajadores. Por eso, y yo estoy
Y bueno, pues es un apoyo económico la cobertura de seguridad social. Sí, por más que pongas cara, es un apoyo económico muy importante. Tú tienes seguro social en la empresa donde trabajas. Me imagino que lo desprecias. Me imagino que no te interesa. Por eso, bueno, o sea, vuelvo a insistir que termines tu pregunta para que yo pueda responder. Pues deja de interrumpirme entonces, compañero, porque si no es muy difícil así ponernos de acuerdo, ¿ah? Ya terminaste. Entonces respondo. Termina. Tú me dices. Tenemos todavía tiempo para el evento de las 11. En cuanto al apoyo a la economía, a las familias de los trabajadores de Altos Hornos de México. El apoyo de seguridad social es un apoyo muy importante que implica una inversión. No traemos la chequera para decir, a ver, pues está el apoyo a adultos mayores, por ejemplo, debe haber trabajadores que están en esa condición y que tienen apoyo a adultos mayores, debe haber trabajadores que tienen jóvenes estudiando preparatoria, debe haber trabajadores que tienen cualquier tipo de programas sociales con los cuales estén siendo cubiertos, y si tuvieran el ingreso, de todos modos adicionalmente estarían cubiertos. Yo vuelvo a insistir que el gobierno de la República ha hecho un esfuerzo muy importante para que Ansira dé la parte importante que le corresponde en ese litigio particular, porque no hubo, o sea, es que cuando se dio la privatización, pues no hubo una lucha aquí diciendo, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo es posible? ¿No? Lo de Infonavit no está entendiéndose que no se pague, no se ha lanzado a ninguna persona. O sea, el gobierno de la República ha hecho un esfuerzo dentro de las condiciones también limitadas de recursos económicos que tiene. Y reitero, vamos a esperar a que el lunes que viene el compañero presidente, que ese es un tema obligado a tratar, pues ni modo que no traiga un planteamiento sobre el particular, vamos a ver cuál es el siguiente paso y a su vez qué le corresponderá en el escenario en que estamos a nuestra compañera presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. Sé perfectamente que quisieran que dijéramos, no se preocupen, vamos a levantar de las ruinas Altos Hornos, todo mundo tiene trabajo, aquí le vamos a meter miles de millones de pesos, el asunto está resuelto. Eso no lo podemos decir, sería una irresponsabilidad, porque para decirlo había que poder cumplirlo. Y ese es un problema mayúsculo, mayúsculo. O sea, está Mexicana de Aviación, están los 44,000 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, solo por citar algunos de los ejemplos de los daños que las políticas neoliberales hicieron a la economía en diferentes lugares del país. Igual que Altos Hornos, los trabajadores de Mexicana de Aviación ya tenían sus jubilaciones y su pensión, no les han dado ni un centavo en todos estos años. Se echó a andar otra vez Mexicana de Aviación con muchas dificultades. En el caso de Luz y Fuerza, los trabajadores se liquidaron. O sea, es muy doloroso todos estos casos, muy doloroso, pero yo no voy a decir, ni voy a hacer un compromiso que no podamos cumplir. Pues sí. Yo estoy de acuerdo, y además se le dejó libre con un compromiso de una inversión muy importante que iba a hacer y no ha cumplido. Yo creo que no basta con meterlo a la cárcel, pero sí habría que hacerlo porque es muy grave el daño que ha hecho a la región. Con las reformas que tiene pendientes el Senado, ¿cuál se le va a dar prioridad para aprobarse y aplicar? Esta semana ya llegaron las minutas de pueblos indígenas y afromexicanos y de Guardia Nacional. Vamos a sacar primero la de Guardia Nacional esta semana. Mañana, el lunes sesionan las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos. Yo espero que no sea tan tormentosa la sesión como la de la reforma al Poder Judicial. Creo que será menos intensa. De todo modo se garantizará la libertad de expresión de todo mundo, es un derecho, no es ninguna canonjía ni ninguna concesión, o sea, es una convicción. Y tenemos la mayoría calificada, como se ha visto. Yo creo que vamos a tener inclusive una votación mayor en el caso de la Guardia Nacional, de senadores, senadoras del PRI y del PAN. Yo creo que van a votar con nosotros algunos. Y en el caso de derechos indígenas, esa es una iniciativa que pasó por unanimidad en la Cámara de Diputados y creo que pasará por unanimidad en la Cámara de Senadores, ¿no? Y es la Cámara de Diputados quien decide qué reformas constitucionales nos va enviando, porque son la Cámara de origen, entonces ellos van determinando cuál van abordando. Y nosotros como colegisladora
vamos trabajando en base a lo que nos envíe la Cámara de Diputados. Y a partir del 1 de octubre, que toma protesta nuestra presidenta electa, ella también ha planteado que presentara un paquete de reformas constitucionales, como lo que aquí dijimos, la de las fiscalías, por ejemplo. Pues muchas gracias. 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 ¿Considera que fue premeditada la acción de ayer ahí en el aeropuerto? Sí, lo comenté al principio, no es una agresión fortuita, es un abogado de un corporativo transnacional, litigaban para que grandes empresas no pagaran impuestos. Entonces sí fue, y ya había agredido a nuestra presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo siendo candidata a la presidencia en San Pedro Garza García, en Nuevo León. Entonces es un tipo que tiene esa conducta ya y que había quedado impune, y a partir de esto eso no sucederá. Muchas gracias. Gracias.